Hay algo que quizás nunca te han contado sobre la fe que moldeó Occidente. Algo que no aparece en los catecismos ni en las homilías dominicales. Y es que la historia del cristianismo no es solo una historia de santos y mártires, de milagros y conversiones. Es también, y quizás sobre todo, una historia de poder. De hombres que, en nombre de la verdad divina, lucharon con una ferocidad que habría impresionado a cualquier general romano. Piénsalo un momento. Tú, que quizás creciste escuchando que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Tú, que tal vez recuerdas el aroma del incienso en misas de tu infancia, o el sonido grave de un órgano resonando bajo bóvedas de piedra. ¿Alguna vez te preguntaste cómo llegamos hasta aquí? ¿Quién decidió qué era verdad y qué era herejía? ¿Quién determinó que unas creencias eran sagradas y otras peligrosas errores que debían ser erradicados? La respuesta está en los concilios. Esas asambleas de obispos que, a lo menos de largo de casi 2000 años, se reunieron para definir la fe. Pero si imaginas a ancianos serenos debatiendo con mansedumbre sobre misterios celestiales, prepárate para revisar esa imagen. Porque lo que ocurrió en aquellas reuniones fue cualquier cosa menos pacífico. Hubo gritos, hubo amenazas, hubo obispos que llegaron con ejércitos de monjes dispuestos a todo. Hubo emperadores que manipularon resultados. Hubo exilios, deposiciones y condenas que persiguieron a hombres hasta la tumba y más allá. Los concilios fueron, en muchos sentidos, campos de batalla donde no se derramaba sangre con espadas, pero donde las carreras se destruían, las reputaciones se aniquilaban, y el destino de imperios enteros pendía de una fórmula teológica. ¿Por qué importa esto hoy? Porque el mundo en que vivimos, las instituciones que conocemos, las divisiones que aún persisten entre cristianos de Oriente y Occidente, entre católicos y protestantes, entre iglesias que ni siquiera sabías que existían, todo eso nació en aquellos concilios. Cada vez que escuchas el credo en una misa, estás repitiendo palabras forjadas en Nicea. Cada vez que ves una imagen de la Virgen con el niño, estás contemplando el resultado de una batalla librada en Éfeso. La fe que heredamos no cayó del cielo. Fue construida, discutida, impuesta. Y entender cómo ocurrió eso es entender algo profundo sobre la naturaleza humana, sobre nuestra eterna necesidad de certezas y sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por ellas. Así que acompáñame. Vamos a viajar juntos a través de 16 siglos de historia, desde las catacumbas húmedas donde los primeros cristianos se escondían, hasta las salas doradas donde emperadores y papas decidían el destino del mundo. Si disfrutas este viaje, te invito a dejar un comentario contándome qué parte te sorprendió más. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte las historias que están por venir. Ahora cierra los ojos, un instante. Respira hondo. Y prepárate para despertar en un mundo donde la fe era peligrosa, donde la verdad era un premio por el que los hombres estaban dispuestos a luchar, y donde cada palabra, cada coma, cada matiz teológico podía significar la diferencia entre la gloria y el olvido. Bienvenido a la historia oculta de los concilios. El olor es lo primero que notarías. Un aroma denso, mezcla de tierra húmeda, aceite quemado y algo más antiguo, más profundo. El olor de los muertos que descansan en nichos excavados en las paredes. Las catacumbas de Roma, esos laberintos subterráneos que se extienden kilómetros bajo la ciudad eterna, fueron durante casi 3 siglos el refugio de una fe perseguida. Aquí, en pasillos tan estrechos que apenas caben 2 personas de lado, los primeros cristianos se reunían para orar, para compartir el pan, para enterrar a sus muertos con la esperanza de una resurrección que el mundo de arriba consideraba locura. Si caminaras hoy por las catacumbas de San Calixto, de Priscila o de Domitila, verías en las paredes pinturas desvaídas por el tiempo. Un pez, símbolo secreto cuyas letras griegas formaban un acróstico. Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Un ancla, representando la esperanza. Un pastor cargando una oveja sobre los hombros. Estas imágenes, toscas pero conmovedoras, nos hablan de una comunidad que vivía en los márgenes, que no tenía templos ni catedrales, que celebraba su fe en la oscuridad porque la luz del día significaba peligro. Pero incluso en aquella penumbra, incluso cuando el enemigo común eran los magistrados romanos y sus decretos de persecución, las comunidades cristianas no estaban unidas. Había cristianos que creían que Jesús era Dios desde toda la eternidad.
Otros sostenían que había sido adoptado como hijo divino en su bautismo. Algunos rechazaban el Antiguo Testamento por completo, considerándolo obra de un Dios inferior. Otros esperaban el regreso inminente de Cristo y vivían en una tensión apocalíptica constante. En ciudades como Antioquía, Alejandría, Cartago y la propia Roma, distintas comunidades desarrollaban tradiciones diferentes, interpretaciones divergentes, estructuras de autoridad que no siempre coincidían. Un obispo en Alejandría podía tener una visión teológica radicalmente distinta a la de su homólogo en Roma, y cuando estas comunidades entraban en contacto, las diferencias generaban fricción. Considera un dato revelador. Hacia el año 200, había en Roma más de 40 lugares de reunión cristiana, cada uno con su propio líder, su propia comunidad, su propia manera de entender la fe. La unidad era más un ideal que una realidad, y la pregunta que flotaba en el aire, aunque rara vez se formulaba en voz alta, era inevitable. Si todos decimos seguir a Cristo, ¿por qué no estamos de acuerdo en quién es Cristo? Las cartas que los obispos se intercambiaban en aquellos siglos revelan una preocupación constante por establecer límites. ¿Qué textos eran auténticos y cuáles falsos? ¿Qué prácticas eran aceptables y cuáles desviaciones peligrosas? ¿Quién tenía autoridad para decidir? No había un mecanismo claro, no había un tribunal supremo de la fe. Solo la persuasión, el prestigio de ciertas sedes y la esperanza de que el Espíritu Santo guiara a la comunidad hacia la verdad. Pero la persuasión tiene límites, y cuando las palabras no bastan, cuando las cartas no convencen, cuando las diferencias se vuelven irreconciliables, los seres humanos tendemos a buscar otras soluciones. Lo que los cristianos de las catacumbas no podían imaginar es que en menos de 2 siglos, su fe perseguida se convertiría en la religión del imperio, y que con ese cambio, las disputas que antes se resolvían en la oscuridad de los túneles pasarían a resolverse en los salones del poder imperial. La próxima vez que veas una imagen de los primeros cristianos, recuérdalos no solo como mártires, valientes, sino también como seres humanos que, incluso compartiendo la fe, discrepaban profundamente sobre lo que esa fe significaba. Porque en esa tensión, en esa incapacidad de ponerse de acuerdo, estaba ya el germen de las batallas que vendrían. Y las batallas, créeme, estaban a punto de comenzar. El 28 de octubre del año 312, a orillas del río Tíber, 2 ejércitos se preparaban para un combate que cambiaría la historia. De un lado, Magencio, que controlaba Roma y se consideraba legítimo emperador. Del otro, Constantino, un general ambicioso que había cruzado los Alpes con sus legiones para reclamar el trono. Lo que ocurrió aquella mañana, según las fuentes cristianas, fue extraordinario. Constantino vio en el cielo una cruz luminosa, acompañada de las palabras en griego: «Con este signo vencerás». ¿Fue una visión mística, un fenómeno atmosférico o una invención posterior para legitimar su victoria? Los historiadores debaten hasta hoy. Lo que sabemos con certeza es que Constantino ordenó pintar el símbolo cristiano en los escudos de sus soldados, ganó la batalla del Puente Milvio y entró en Roma como conquistador. Al año siguiente, el Edicto de Milán estableció la tolerancia religiosa en todo el imperio, poniendo fin a casi 3 siglos de persecuciones intermitentes. Pero Constantino pronto descubrió que tolerar a los cristianos era solo el principio de sus problemas, porque aquella comunidad que había sobrevivido a las persecuciones estaba profundamente dividida. En el norte de África, los donatistas rechazaban a los obispos que habían claudicado durante las persecuciones, entregando textos sagrados a las autoridades romanas. ¿Podían esos traidores seguir siendo pastores legítimos? En Egipto y Siria, una disputa aún más profunda estaba tomando forma, una disputa sobre la naturaleza misma de Cristo que amenazaba con desgarrar a la Iglesia. Para entender lo que vino después, hay que comprender la mentalidad de Constantino. Este hombre no era un teólogo, era un político, un militar, un administrador pragmático. Para él, la religión era fundamentalmente un asunto de orden público. Un imperio unido necesitaba una religión unida. Las disputas entre obispos eran, desde su perspectiva, tan peligrosas como las rebeliones en las fronteras. Y si los obispos no podían resolver sus diferencias solos, el emperador estaba dispuesto a intervenir. Esta intervención marcó un cambio fundamental. Durante 3 siglos, la Iglesia había funcionado como una red de comunidades autónomas,
conectadas por lazos de comunión pero sin una autoridad central efectiva. Los obispos se consultaban mutuamente, celebraban sínodos regionales, pero nadie tenía poder para imponer decisiones a toda la cristiandad. Ahora, de pronto, había alguien que sí podía hacerlo. Alguien con legiones, con recursos, con la capacidad de exiliar a los disidentes y promover a los leales. Constantino convocó concilios, financió la construcción de iglesias, otorgó privilegios al clero, intervino en disputas eclesiásticas con la confianza de quien está cumpliendo una misión divina. En sus cartas, se refería a sí mismo como episcopos ton ectos, algo así como obispo de los asuntos externos, un supervisor de la Iglesia, aunque nunca fue bautizado hasta su lecho de muerte. Los obispos, por su parte, tuvieron reacciones mixtas. Algunos celebraron la protección imperial, viendo en ella el cumplimiento de profecías que anunciaban la conversión de los reyes de la tierra. Otros, más cautos, intuían los peligros de aquella alianza, porque cuando el Estado entra en el templo, ¿quién determina la agenda? ¿El obispo o el emperador? ¿La teología o la política? Esta tensión, que nació en tiempos de Constantino, nunca se resolvió del todo. Durante los siguientes 15 siglos, emperadores y reyes, papas y patriarcas lucharían por definir los límites de sus respectivas autoridades. El matrimonio entre el trono y el altar, que entonces parecía una bendición, se revelaría con el tiempo como una unión tormentosa, llena de conflictos y resentimientos. Pero en el año 324, cuando Constantino finalmente derrotó a su último rival y se convirtió en único señor del Imperio Romano, todo eso estaba aún por venir. Lo inmediato era resolver la crisis que amenazaba la unidad de su nueva fe favorita. Una crisis que había comenzado en Alejandría en torno a las enseñanzas de un sacerdote llamado Arrio. Y para resolverla, Constantino haría algo que ningún emperador romano había hecho jamás: convocar a todos los obispos del mundo cristiano a una asamblea universal. El escenario estaba listo, los actores a punto de entrar, y el telón del primer gran concilio ecuménico estaba a punto de levantarse. Nicea era una ciudad de tamaño modesto junto a un lago, en la región que hoy conocemos como el noroeste de Turquía. En condiciones normales, su población no superaba las 15.000 almas. Pero en el verano del año 325, las calles se llenaron de un tráfico inusual. Carruajes imperiales escoltados por soldados, obispos ancianos transportados en literas, diáconos jóvenes cargando baúles con manuscritos, sirvientes, secretarios, curiosos. El imperio entero parecía haberse dado cita en aquel rincón de Bitinia. Aproximadamente 300 obispos respondieron a la convocatoria de Constantino, aunque las fuentes varían. Algunos hablan de 250, otros de más de 318, un número simbólico que evocaba a los siervos de Abraham. La inmensa mayoría venían del oriente griego. Del occidente latino apenas llegaron un puñado, incluyendo 2 presbíteros en representación del obispo de Roma, demasiado anciano para viajar. Pero lo que faltaba en cantidad occidental se compensaba con la diversidad de los asistentes orientales. Había obispos que llevaban en el cuerpo las marcas de las persecuciones. Pafnucio de Egipto había perdido un ojo. Pablo de Neocesarea tenía las manos deformadas por los hierros candentes. Estos veteranos del martirio caminaban ahora por corredores imperiales, alojados en palacios, recibiendo estipendios del mismo estado que una generación antes los había torturado. El contraste debió ser desconcertante. La disputa que los había convocado giraba en torno a una pregunta que parece abstracta, pero que encerraba implicaciones enormes. ¿Cuál era la relación exacta entre Dios Padre y su Hijo, Jesucristo? Arrio, un sacerdote de Alejandría conocido por su elocuencia y su altura imponente, había desarrollado una posición clara. El Hijo era la primera y más excelsa de las criaturas de Dios, pero era precisamente eso, una criatura. Había habido un tiempo en que el Hijo no existía. El Padre lo había engendrado antes de todos los tiempos, pero ese engendramiento implicaba un comienzo. El Hijo era divino, sí, pero no era Dios, de la misma manera que el Padre. Sus opositores, liderados por el obispo Alejandro de Alejandría y su joven diácono Atanasio, sostenían lo contrario. Para ellos, el Hijo era coeterno con el Padre, de la misma sustancia divina, sin principio ni fin. Afirmar que el Hijo era una criatura era degradar la salvación misma, porque solo Dios podía salvar.
Si Cristo no era plenamente Dios, la redención de la humanidad estaba en entredicho. Cuando el concilio se inauguró formalmente, Constantino entró en la sala con su vestimenta imperial resplandeciente, oro y púrpura, y tomó asiento en un trono colocado estratégicamente para que todos pudieran verlo. Algunos relatos dicen que no se sentó hasta que los obispos se lo indicaron, un gesto de humildad calculada. Luego pronunció un discurso en latín que fue traducido al griego, implorando la unidad y la concordia. Los debates que siguieron fueron intensos. Arrio defendió su posición con citas bíblicas y argumentos filosóficos. Sus partidarios, que incluían a obispos influyentes como Eusebio de Nicomedia, no confundir con Eusebio de Cesarea, el historiador, argumentaban que la posición contraria llevaba al absurdo de afirmar que padre e hijo eran idénticos, confundiendo las personas divinas. Pero la balanza se inclinó contra Arrio. El concilio adoptó una fórmula que incluía una palabra clave, un término que se convertiría en el centro de disputas durante décadas: homoousios, que significa de la misma sustancia. El Hijo era homoousios con el Padre, de la misma esencia divina, no simplemente similar, sino idéntico en naturaleza. Esta fórmula quedó plasmada en lo que hoy conocemos como el Credo Niceno, una profesión de fe que, con ligeras modificaciones posteriores, sigue recitándose en iglesias cristianas de todo el mundo. Arrio fue condenado y exiliado. Sus escritos fueron ordenados quemados. Un dato revelador: se dice que quien poseyera textos arrianos podía ser castigado con la muerte, aunque, si en tratas, esta pena extrema probablemente nunca se aplicó de forma sistemática. Pero si Constantino esperaba que Nicea resolviera la disputa de una vez por todas, estaba equivocado. Porque la votación en el concilio no reflejaba necesariamente las convicciones profundas de todos los participantes. Muchos obispos firmaron la fórmula nicena por presión imperial, por temor al exilio, por deseo de terminar con la controversia. Y apenas se dispersaron, las dudas resurgieron. Durante las décadas siguientes, el arrianismo experimentó un sorprendente resurgimiento. El propio Constantino, hacia el final de su vida, se acercó a posiciones más moderadas. Su hijo y sucesor, Constancio II, favoreció abiertamente a los arrianos. Atanasio, que se convirtió en obispo de Alejandría, fue exiliado 5 veces por distintos emperadores. La fórmula nicena parecía, durante largos periodos, destinada al olvido. Solo décadas después, en el Concilio de Constantinopla del año 381, el credo niceno fue finalmente reafirmado y expandido, convirtiéndose en la doctrina oficial de la Iglesia imperial. Para entonces, el arrianismo había sido definitivamente marginado, aunque sobrevivió entre los pueblos germánicos que habían sido evangelizados por misioneros arrianos. Nicea dejó múltiples legados. Estableció el precedente de que un concilio ecuménico, convocado con autoridad imperial, podía definir doctrina vinculante para toda la Iglesia. Introdujo el término homoousios en el vocabulario teológico, una palabra que ningún texto bíblico contenía, pero que se consideró necesaria para expresar la fe verdadera, y demostró de manera inequívoca que la teología y la política estaban ahora inextricablemente unidas. Si caminas hoy por las ruinas de Nicea, la actual Iznik en Turquía, encontrarás poco que recuerde aquel concilio: las murallas bizantinas, algunos restos de iglesias, un museo modesto. El palacio donde probablemente se celebró la asamblea ha desaparecido bajo capas de historia otomana. Pero el eco de aquellas disputas resuena todavía en cada iglesia donde se recita el credo, en cada debate teológico sobre la naturaleza de Cristo, en cada reflexión sobre la relación entre fe y poder. Nicea fue el primer campo de batalla, pero no sería el último, porque la victoria nicena fue parcial, contestada, y abrió la puerta a nuevas disputas que harían que la controversia arriana pareciera, en comparación, un desacuerdo menor. El cielo se había dividido, y los fragmentos tardarían siglos en encontrar una forma de coexistir. Hereje. Pronuncia esa palabra en voz alta. Siente cómo rueda por la lengua, cómo arrastra consigo siglos de condenas, exilios y hogueras. En el mundo antiguo, pocas acusaciones eran tan devastadoras, porque llamar hereje a alguien no era simplemente decir que estaba equivocado, era declararlo enemigo de Dios, corruptor de almas, peligro público que debía ser neutralizado. Después de Nicea, la maquinaria de la condena teológica se perfeccionó hasta convertirse en un arte,
Y como todo arte, tenía sus maestros, sus técnicas, sus sutilezas. La primera técnica era la asociación. Si querías destruir a un rival, no bastaba con refutar sus argumentos. Había que vincularlo con figuras ya condenadas. Así, cualquier teólogo que pareciera minimizar la divinidad de Cristo era automáticamente etiquetado como arriano, aunque sus posiciones fueran diferentes de las de Arrio. Cualquier énfasis en la humanidad de Jesús te convertía en nestoriano, incluso si nunca habías leído a Nestorio. Las etiquetas se adherían como manchas imposibles de limpiar. La segunda técnica era la exageración. Los heresiarcas, en los escritos de sus oponentes, siempre aparecían como monstruos de iniquidad. Sus doctrinas se presentaban en las versiones más extremas y caricaturescas. Sus motivaciones se atribuían a la soberbia, la lujuria o la influencia demoníaca. Leer solo las refutaciones, ortodoxas, te daría una imagen completamente distorsionada de lo que los herejes realmente creían. La tercera técnica era el aislamiento. Un obispo acusado de herejía perdía automáticamente la comunión con sus colegas. Las cartas que antes fluían entre sedes episcopales dejaban de llegar. Las invitaciones a sínodos se cancelaban. El acusado quedaba solo, sin aliados, vulnerable a la siguiente fase del proceso. Y esa fase era, frecuentemente, el recurso al emperador. Porque en el mundo post-constantiniano, la condena eclesiástica podía traducirse en sanción estatal, exilio a regiones remotas, confiscación de propiedades, prohibición de celebrar liturgias, en casos extremos, aunque raros, incluso la muerte. Un ejemplo ilustrativo es el destino de los partidarios de Arrio después de Nicea. Muchos fueron exiliados, sus obras destruidas, sus seguidores dispersos. Pero cuando el viento político cambió y emperadores favorables al arrianismo llegaron al trono, fueron los entes atentados nicenos quienes sufrieron persecución. Atanasio, el campeón de la ortodoxia nicena, pasó 17 de sus 45 años como obispo en el exilio. 5 veces depuesto, 5 veces restaurado, según quien ocupara el trono imperial. Esta dinámica creó un ambiente de paranoia teológica. Los obispos aprendieron a medir cada palabra, a buscar aliados en la corte, a anticipar las maniobras de sus rivales. Las cartas se escribían con cuidado extremo, porque cualquier frase ambigua podía ser usada en un juicio futuro. Los sínodos se convocaban estratégicamente, invitando solo a los obispos que se sabía votarían de la manera correcta. Considera el caso de Marcelo de Ancira, un defensor apasionado del credo niceno, que fue acusado por sus enemigos de confundir las personas de la Trinidad, de creer que Padre, Hijo y Espíritu eran simplemente 3 modos de manifestación de un único Dios. Sus escritos, leídos caritativamente, no parecen sostener exactamente eso, pero sus oponentes extrajeron frases de contexto, las combinaron de manera selectiva y construyeron un caso que lo llevó al exilio. Marcelo murió rehabilitado, pero el daño a su reputación fue duradero. O piensa en Apolinar de la Odisea, un aliado de Atanasio en la lucha contra el arrianismo, que desarrolló una cristología sofisticada para explicar la unión de lo divino y lo humano en Cristo. Sus soluciones fueron eventualmente condenadas como heréticas, y el pobre Apolinar pasó de héroe de la ortodoxia a heresiarca en el espacio de pocos años. Sus discípulos continuaron enseñando sus ideas en secreto, demostrando que las condenas oficiales rara vez eliminaban del todo las corrientes subterráneas del pensamiento disidente. Lo fascinante, y también lo perturbador, es que muchas de estas disputas giraban en torno a matices que la mayoría de los fieles apenas comprendían. La diferencia entre homousios, de la misma sustancia, y homoiousios, de sustancia similar, es una sola letra, griega, una iota. Pero por esa iota se libraron batallas feroces, se destruyeron carreras, se dividieron iglesias. Un historiador del siglo IV, Amiano Marcelino, pagano él mismo, observó con sarcasmo que ninguna bestia salvaje era tan peligrosa para el hombre como los cristianos lo eran entre sí. Exageración, sin duda, pero exageración que capturaba algo real, la intensidad de las disputas intraeclesiales, la pasión con que los creyentes defendían lo que consideraban verdad salvífica contra lo que percibían como error condenable. ¿Significa esto que todas las acusaciones de herejía eran puramente políticas, meros instrumentos de poder sin contenido teológico real? No necesariamente.
muchos de los que condenaban herejías creían sinceramente que estaban defendiendo la fe contra corrupciones peligrosas. La salvación de las almas estaba en juego, y eso justificaba a sus ojos medidas drásticas. Pero la sinceridad no elimina la ambigüedad, y la historia nos muestra, una y otra vez, cómo las convicciones teológicas y los intereses políticos se entrelazaban de maneras que los propios protagonistas probablemente no siempre reconocían. El obispo que genuinamente creía defender la verdad también podía estar, conscientemente o no, protegiendo su posición, ampliando su influencia, eliminando competidores. La herejía como arma no desapareció con la antigüedad. Resurgiría en la Inquisición medieval, en las guerras de religión de la Reforma, en las purgas de disidentes que cada época produce con deprimida regularidad. Lo que nació en aquellos siglos turbulentos, cuando los emperadores entraron en el templo y los obispos aprendieron las reglas del juego político, se convirtió en un patrón recurrente, una tentación permanente, la tentación de usar lo sagrado como justificación del poder y el poder como defensa de lo sagrado. Es un patrón que, reflexionando con honestidad, quizás reconozcamos también en nuestro propio tiempo, bajo formas diferentes pero no del todo distintas. Y mientras esas dinámicas se consolidaban, se acercaba un concilio que llevaría la violencia conciliar a nuevos extremos. Un concilio donde las intrigas, las presiones y las sesiones paralelas mostrarían el lado más oscuro del poder eclesiástico. Ese concilio se celebraría en Éfeso, y su historia merece ser contada con detalle. Éfeso, la ciudad de Artemisa, de calles de mármol y bibliotecas monumentales, fue en la antigüedad uno de los centros urbanos más importantes del mundo mediterráneo. Cuando la convocatoria del emperador Teodosio II reunió allí a los obispos en junio del año 431, las antiguas glorias paganas ya se habían desvanecido, pero la ciudad conservaba su esplendor. La iglesia donde se celebró el concilio fue probablemente la Iglesia de María, un edificio que los arqueólogos han intentado identificar entre las ruinas que hoy visitan los turistas. La disputa que había motivado la convocatoria giraba en torno a un título: Theotokos, Madre de Dios. ¿Podía llamarse así a María, la Madre de Jesús? Nestorio, patriarca de Constantinopla desde el año 428, sostenía que el título era problemático. María había dado a luz a la humanidad de Cristo, argumentaba, no a su divinidad. Llamarla Madre de Dios sugería una confusión entre las dos naturalezas. Mejor usar Christotokos, Madre de Cristo, un título que Nestorio consideraba más preciso y menos propenso a malentendidos. Su principal oponente era Cirilo de Alejandría, un hombre cuya reputación histórica es profundamente ambivalente. Para sus admiradores, Cirilo fue un defensor heroico de la fe ortodoxa, un teólogo brillante que salvó a la Iglesia de un error devastador. Para sus críticos, fue un político despiadado que no dudó en usar cualquier medio para destruir a sus rivales. Lo que sabemos con certeza es que Cirilo llegó a Éfeso decidido a lograr la condena de Nestorio y que no estaba dispuesto a esperar a que todos los obispos llegaran. El contingente de Antioquía, tradicionalmente más cercano a las posiciones nestorianas, estaba retrasado. El legado imperial había pedido que el concilio no comenzara hasta que todos estuvieran presentes, pero Cirilo tenía prisa. El 22 de junio, sin esperar a los antioquenos ni a los representantes papales, que también venían en camino, Cirilo abrió el concilio con los obispos que le eran favorables. En una sesión maratoniana que duró desde la mañana hasta la noche, Nestorio fue citado 3 veces y se negó a comparecer, alegando que el concilio era irregular. Al finalizar el día fue declarado hereje y depuesto. Cuando Juan de Antioquía finalmente llegó con sus obispos, 4 días después, descubrió que todo había terminado. Furioso, convocó un conciliábulo paralelo con los 43 obispos que lo acompañaban y procedió a condenar a Cirilo y a sus principales aliados. Ahora había 2 concilios en Éfeso, cada uno declarando hereje al líder del otro. La situación se volvió caótica. Los partidarios de cada bando se enfrentaban en las calles. Se dice que Cirilo había traído consigo una guardia de monjes parabolanos, una especie de paramilitares eclesiásticos conocidos por su disposición a la violencia. Los antioquenos se quejaron de intimidación, de presiones, de sobornos a funcionarios imperiales.
Los representantes papales, cuando finalmente llegaron, se pusieron del lado de Cirilo, añadiendo legitimidad a sus procedimientos. Pero el legado imperial, candidiano, intentó mantener la neutralidad y fue ignorado por ambos bandos. El emperador Teodosio, recibiendo informes contradictorios desde Éfeso, primero ratificó las deposiciones de ambos líderes, Nestorio y Cirilo, luego cambió de opinión y finalmente decidió reconocer solo las actas del concilio de Cirilo. Nestorio fue enviado al exilio, primero a un monasterio cerca de Antioquía, luego a lugares cada vez más remotos del imperio. Murió en el desierto egipcio, probablemente después del año 450, escribiendo hasta el final defensas de su posición que casi nadie leería durante siglos. Un dato revelador del clima de aquellos días. Se han conservado registros de los obsequios que Cirilo distribuyó a funcionarios de la corte imperial para asegurar un resultado favorable. Tapices de seda, oro, marfil, sobornos apenas disfrazados que algunos historiadores han calculado en sumas equivalentes a fortunas modernas. Cirilo se defendió alegando que eran simplemente regalos de cortesía, eulogi, bendiciones en forma material. Pero la línea entre el regalo diplomático y la corrupción era, entonces como ahora, borrosa. ¿Fue Éfeso un concilio legítimo o un golpe de mano eclesiástico? La Iglesia Católica y las ortodoxas lo reconocen como el tercer concilio ecuménico, sus definiciones consideradas parte del depósito de la fe. Pero incluso dentro de esa tradición, hay quienes reconocen que los procedimientos fueron irregulares, que la justicia no siempre prevaleció, que la verdad teológica, si es que estaba presente, se expresó a través de medios cuestionables, y las consecuencias fueron duraderas. Las iglesias que siguieron a Nestorio, aunque marginadas en el Imperio Romano, florecieron más allá de sus fronteras. La Iglesia del Oriente, a veces llamada nestoriana, aunque el término es impreciso, evangelizó Persia, llegó a la India, penetró en China durante la dinastía Tang. El monumento de Xi'an, una estela del siglo VIII descubierta en el siglo XVII, testimonia la presencia cristiana de tradición sirio-oriental en el corazón del Imperio chino, 1300 años antes de los misioneros jesuitas. Éfeso demostró que los concilios no eran espacios neutrales de deliberación teológica. Eran arenas donde las facciones competían por el control del discurso, donde las alianzas políticas determinaban los resultados, donde la victoria dependía tanto de la maniobra como del argumento. Y si alguien pensaba que Éfeso había sido el nadir de la política conciliar, el siguiente gran concilio demostraría que siempre se puede caer más bajo. Pero antes de llegar a ese concilio de infausta memoria, debemos considerar otro que intentaría, con las mejores intenciones, resolver de una vez por todas las disputas cristológicas. Ese concilio se celebraría en Calcedonia, y sus consecuencias nos acompañan hasta hoy. 20 años después de Éfeso, el mundo cristiano seguía sin paz. La condena de Nestorio no había resuelto las tensiones subyacentes, solo las había desplazado. Ahora el problema era otro. El monje Eutiques, seguidor extremo de Cirilo, sostenía que después de la encarnación, Cristo tenía una sola naturaleza, la divina absorbiendo completamente a la humana, como el océano absorbe una gota de miel. Sus oponentes lo acusaban de negar la humanidad real de Jesús, convirtiendo la redención en una especie de teatro donde Dios simplemente simulaba ser humano. El año 449 se celebró otro concilio en Éfeso, dominado por Dioscoro de Alejandría, sucesor de Cirilo. Este concilio rehabilitó a Eutiques y condenó a quienes se oponían a él, incluyendo al patriarca de Constantinopla, Flaviano. Lo que ocurrió en aquella asamblea fue tan escandaloso que el Papa León lo llamó no un concilio, sino un latrocinium, un latrocinio, un concilio ladrón. Flaviano fue agredido físicamente durante las sesiones y murió poco después de las heridas recibidas, aunque los detalles exactos son disputados. Con la muerte del emperador Teodosio II en el año 450 y la ascensión de Marciano, casado con la influyente Pulqueria, el viento político cambió de nuevo. Se convocó un nuevo concilio, esta vez en Calcedonia, al otro lado del Bósforo, frente a Constantinopla, donde el emperador pudiera supervisar de cerca los Seinskereifeses procedimientos. Más de 500 obispos se reunieron en octubre del año 451, el concilio más numeroso celebrado hasta entonces.
Las sesiones tuvieron lugar en la iglesia de Santa Eufemia, cuyas ruinas fueron descubiertas en el siglo XIX y pueden visitarse todavía cerca del moderno distrito de Kadıköy, en Estambul. El concilio procedió con método. Primero, el juicio y deposición de Dioscoro, no por herejía doctrinal, sino por irregularidades procesales. Había excomulgado al Papa sin autoridad para hacerlo. Había celebrado el concilio del año 449 sin esperar a los legados romanos. Dioscoro fue exiliado y murió 3 años después en Gangra. Luego vino la definición doctrinal. El concilio produjo una fórmula célebre que intentaba equilibrar las tradiciones de Alejandría y Antioquía, el énfasis en la unidad de Cristo con el reconocimiento de su plena humanidad y divinidad. Cristo, declararon los padres conciliares, debía ser reconocido en 2 naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Las 4 negaciones delimitaban el espacio ortodoxo. Ni mezcla que anulara la distinción, ni separación que dividiera a la persona. Para muchos, la fórmula de Calcedonia fue una obra maestra de síntesis teológica. El Papa León, cuya carta dogmática, conocida como el Tomus, había sido leída y aclamada en el concilio, vio en ella la expresión perfecta de la fe apostólica. La tradición católica y las iglesias ortodoxas bizantinas la aceptaron como normativa. Pero para otros, Calcedonia fue una traición. En Egipto, la deposición de Dioscoro fue vista como un ataque a la memoria de Cirilo, como una victoria de tendencias nestorizantes. En Siria, en Armenia, en Etiopía, comunidades enteras rechazaron la definición calcedonense. No se consideraban herejes. Creían que ellos mantenían la verdadera fe de los padres, que Calcedonia había introducido novedades inaceptables. Estas iglesias, que los historiadores llaman miafisitas o antichalcedonianas, sobreviven hasta hoy. La iglesia copta de Egipto, con sus aproximadamente 10 millones de fieles. La iglesia ortodoxa etíope, la más numerosa del cristianismo oriental. La iglesia apostólica armenia, la iglesia siro-ortodoxa. Juntas, representan quizás 50 millones de cristianos que nunca aceptaron Calcedonia. Durante siglos, los emperadores bizantinos intentaron forzar la reconciliación. Zenón promulgó el Enoticón en el año 482, un edicto de unión que intentaba ignorar Calcedonia sin condenarlo explícitamente. Justiniano, en el siglo VI, convocó el Segundo Concilio de Constantinopla para condenar a teólogos que los miafisitas consideraban ofensivos, esperando así atraerlos de vuelta. Todo fracasó. La herida de Calcedonia nunca sanó. Cuando los ejércitos árabes conquistaron Egipto y Siria en el siglo VII, encontraron poblaciones cristianas que tenían pocas razones para defender al imperio que las había perseguido teológicamente. La rapidez de la conquista islámica se explica en parte por la alienación que Calcedonia había creado. Hoy, los diálogos ecuménicos han suavizado las antiguas condenas. Muchos teólogos reconocen que las diferencias entre calcedonenses y miafisitas son más verbales que sustanciales, que ambos grupos profesan fundamentalmente la misma fe sobre Cristo usando vocabularios diferentes. En 1973, el Papa Pablo VI y el patriarca copto Shenouda III firmaron una declaración cristológica común. Acercamientos similares han ocurrido con otras iglesias orientales, pero las estructuras institucionales permanecen separadas. Las iglesias que rechazaron Calcedonia tienen sus propias jerarquías, sus propias liturgias, sus propias identidades. 1500 años de separación no se borran con declaraciones teológicas, por bien intencionadas que sean. Calcedonia nos recuerda que las definiciones doctrinales, impuestas desde arriba, por más teológicamente sofisticadas que sean, pueden generar resistencias que duran siglos, que la unidad proclamada puede ocultar divisiones reales, que ganar un concilio no significa ganar los corazones. Es una lección que la Iglesia tendría que reaprender una y otra vez en los siglos venideros. Y mientras el Oriente se fragmentaba en comuniones rivales, en el Occidente se gestaba otro conflicto, más lento pero igualmente profundo: la batalla por determinar quién tenía la última palabra en la Iglesia. ¿El Papa? ¿O un concilio de obispos reunidos? Esa pregunta nos lleva a la Edad Media y a un cisma que haría tambalear los cimientos mismos del papado. Durante el primer milenio cristiano,
La cuestión de la autoridad suprema en la Iglesia permaneció relativamente ambigua. Los obispos de Roma reclamaban un primado de honor basado en su conexión con Pedro y Pablo, los apóstoles martirizados en la ciudad eterna. Pero los patriarcas de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén también tenían dignidad y poder propios. Los concilios ecuménicos eran vistos como la expresión máxima de la autoridad doctrinal, convocados por emperadores y sus decisiones ratificadas por el consenso de la Iglesia universal. En Occidente, la situación cambió gradualmente. La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V dejó al papado como la única institución de prestigio universal que sobrevivía entre las ruinas. Los papas negociaron con los reyes bárbaros, preservaron la cultura clásica, enviaron misioneros a convertir a los pueblos germánicos. Su autoridad creció no solo en lo espiritual, sino también en lo temporal. El siglo XI marcó un punto de inflexión. Gregorio VII, papa desde 1073 hasta 1085, articuló una visión revolucionaria del poder papal. En su Dictatus Papae, una lista de 27 proposiciones, afirmó que solo el papa podía usar las insignias imperiales, que todos los príncipes debían besar sus pies, que el papa podía deponer emperadores, que su autoridad era infalible en materia de fe y que nadie podía juzgar sus actos. Esta visión maximalista del papado chocó inevitablemente con los poderes seculares. La querella de las investiduras enfrentó a papas y emperadores durante décadas, con excomuniones mutuas, papas exiliados, antipapas instalados por fuerza militar. Pero también generó resistencia dentro de la propia Iglesia, entre quienes consideraban que la tradición conciliar debía preservarse, que los obispos no eran meros delegados del Papa, sino pastores con autoridad propia derivada de Cristo. El siglo XIV trajo la crisis más grave. Después de décadas de conflicto con el rey de Francia, el papado se trasladó a Aviñón en 1309, iniciando un periodo que los italianos llamaron el cautiverio babilónico. Durante casi 70 años, los papas residieron bajo la sombra del monarca francés, su independencia cuestionada, su universalidad puesta en duda. Cuando Gregorio XI finalmente regresó a Roma en 1377, esperaba restaurar el prestigio del papado. Murió al año siguiente, y el cónclave que eligió a su sucesor se celebró bajo presión de la multitud romana, que exigía un papa italiano, o al menos romano. El elegido, Urbano VI, resultó ser un reformador severo, que alienó a los cardenales que lo habían elegido. Meses después, esos mismos cardenales declararon nula la elección, alegando que había sido hecha bajo coacción, y eligieron a otro papa, Clemente VII, que se instaló en Aviñón. Ahora había dos papas, cada uno con sus cardenales, su curia, sus obediencias. Europa se dividió según líneas políticas. Francia, Escocia, los reinos ibéricos apoyaban a Aviñón. Inglaterra, el Imperio, Italia del Norte a Roma. Las universidades debatían cuál de los dos era legítimo. Los santos estaban divididos. Catalina de Siena apoyaba a Roma. Vicente Ferrer, inicialmente a Aviñón. El cisma se prolongó casi 40 años. Un intento de resolverlo en el Concilio de Pisa, en 1409, solo empeoró las cosas. El concilio depuso a ambos papas y eligió un tercero, pero los otros dos se negaron a reconocer su deposición. Ahora había 3 papas reclamando la sede de Pedro. Esta situación insostenible creó las condiciones para un experimento extraordinario. Un concilio que se declararía por encima del papa, con autoridad para juzgarlo y deponerlo si fuera necesario. Ese concilio se celebraría en Constanza, una ciudad junto a un lago en la frontera entre el Imperio y la Confederación Suiza. Y lo que ocurrió allí demostraría que incluso la autoridad más sagrada podía ser cuestionada cuando las circunstancias lo exigían. La pequeña ciudad de Constanza, que normalmente albergaba a unos 6.000 habitantes, se transformó durante 4 años en el 1267, centro del mundo cristiano. Las estimaciones varían, pero se calcula que llegaron a concentrarse allí más de 70.000 personas. Cardenales, obispos, abades, teólogos, embajadores, comerciantes, artesanos, prostitutas. Los precios se dispararon. Las casas se alquilaban a fortunas. Un cronista de la época describe barcos cargados de víveres, llegando constantemente por el lago, y aún así, la escasez era frecuente.
El concilio fue convocado por el antipapa Juan XXIII, el papa pisano, bajo presión del emperador Segismundo. Juan esperaba que el concilio lo confirmara como único papa legítimo. Se equivocaba gravemente. Desde el principio, el concilio adoptó una estructura revolucionaria. En lugar de votar por cabezas, como en los concilios anteriores donde cada obispo tenía un voto, se organizaron naciones: italiana, francesa, alemana, inglesa y más tarde española. Cada nación deliberaba por separado y emitía un voto colectivo. Este sistema diluía la influencia italiana, que tradicionalmente había dominado gracias a su mayor número de obispos, y daba poder a los teólogos y doctores universitarios, no solo a los prelados. El decreto Haec Sancta, promulgado en abril de 1415, fue la expresión teórica de esta nueva concepción. Declaraba que el concilio, reunido legítimamente en el Espíritu Santo, representaba a la Iglesia católica militante y tenía su potestad inmediatamente de Cristo, que todos, incluido el Papa, estaban obligados a obedecerlo en lo tocante a la fe, la extinción del cisma y la reforma de la Iglesia. Juan XXIII, viendo que el concilio no iba a favorecerlo, intentó huir disfrazado de palafrenero. Fue capturado, juzgado por una lista impresionante de crímenes que incluían simonía, tiranía y vida escandalosa, y depuesto formalmente. Murió años después como cardenal, habiendo aceptado su deposición y reconciliado con el nuevo orden. Gregorio XII, el Papa romano, negoció una salida más digna. Renunció voluntariamente después de convocar formalmente al concilio en su propio nombre, salvando así la ficción jurídica de que solo un papa legítimo podía convocar un concilio legítimo. Murió 2 años después, venerado por quienes apreciaban su gesto de humildad. Benedicto XIII, el papa aviñonés, fue el más obstinado. Refugiado en el castillo de Peñíscola, en la costa valenciana, se negó a reconocer ninguna autoridad sobre él hasta su muerte en 1423, a los 90 años de edad. El concilio lo depuso en contumacia. Con los 3 papas neutralizados, el cónclave reunido en Constanza eligió a Martín V en noviembre de 1417. Por primera vez en 40 años, había un único papa reconocido por toda la cristiandad occidental. Pero el legado de Constanza fue más que la resolución del cisma. El conciliarismo, la teoría de que un concilio está por encima del papa, quedó establecido como una posición respetable, sostenida por teólogos serios, aprobada por un concilio ecuménico. El decreto Frequens ordenaba la celebración de concilios regulares, uno a los 5 años del cierre de Constanza, otro a los 7 años del anterior, y luego cada 10 años perpetuamente. Esta visión no duraría. Los papas del siglo XV trabajaron sistemáticamente para desmontar el conciliarismo. El concilio de Basilea, que intentó continuar el programa reformista, terminó en conflicto abierto con el papa Eugenio IV, con otro cisma efímero y un antipapa que nadie tomó demasiado en serio. Pío II, que como Enea Silvio Piccolomini había sido defensor del conciliarismo en su juventud, lo condenó una vez elegido papa, prohibiendo apelar a un futuro concilio contra las decisiones del pontífice. Para el siglo XVI, cuando la Reforma protestante cuestionó la autoridad papal desde fuera de la Iglesia, el papado había recuperado el control dentro de ella. La respuesta católica a Lutero sería un concilio, sí, pero un concilio firmemente bajo control romano. Ese concilio se celebraría en Trento y representaría el triunfo definitivo del papado sobre sus rivales internos. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, inició sin proponérselo la mayor división del cristianismo occidental. La demanda de un concilio libre en tierra alemana fue una constante del movimiento protestante desde sus inicios. Los reformadores querían un tribunal imparcial, donde sus argumentos pudieran ser escuchados, donde la Escritura fuera el único juez, donde las tradiciones humanas fueran sometidas al escrutinio de la palabra de Dios. Lo que obtuvieron fue exactamente lo contrario. El Concilio de Trento, convocado finalmente por Paulo III en 1545, después de décadas de dilaciones, se celebró en una ciudad del norte de Italia que, aunque técnicamente dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, estaba lo suficientemente cerca de Roma para garantizar la influencia papal. Las sesiones se prolongaron, con 2 largas interrupciones,
durante 18 años, hasta 1563. Ningún reformador protestante participó. Lutero había muerto en 1546. Calvino, desde Ginebra, observaba con escepticismo. Los príncipes protestantes alemanes rechazaron enviar representantes a lo que consideraban un tribunal parcial. El concilio, de hecho, fue abrumadoramente italiano. De los padres conciliares, la mayoría procedían de la península, con representación minoritaria de españoles, franceses y alemanes. Las definiciones de Trento fueron sistemáticas y exhaustivas. Sobre la escritura, el concilio afirmó que la tradición apostólica tenía igual autoridad que los libros sagrados, rechazando el principio protestante de sola escritura. Sobre la justificación, elaboró una doctrina compleja que intentaba navegar entre lo que consideraban los excesos del pelagianismo, que enfatizaba las obras humanas, y del luteranismo, que las descartaba. Sobre los sacramentos, reafirmó los 7 tradicionales contra la reducción protestante a 2, desarrollando la teología de la presencia real en la Eucaristía, el poder del sacerdocio, la necesidad de la confesión auricular. Cada decreto iba acompañado de cánones que anatematizaban las posiciones contrarias. Si alguien dice que el hombre puede justificarse ante Dios solo por sus obras, sin la gracia de Dios por Jesucristo, sea anatema. Si alguien dice que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios para la salvación, sea anatema. Si alguien dice que en la Eucaristía no está contenido verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, junto con su alma y divinidad, sea anatema. Los anatemas eran declaraciones formales de excomunión. Pronunciarlos contra los reformadores era cerrar definitivamente la puerta a cualquier reconciliación. Trento no buscaba el diálogo, buscaba la clarificación, la definición inequívoca de lo que la Iglesia católica creía frente a lo que sus críticos proponían. Además de la doctrina, Trento abordó la disciplina. Se establecieron seminarios para la formación del clero, intentando acabar con la ignorancia que tantas críticas había generado. Se reguló la residencia de los obispos en sus diócesis, combatiendo el absentismo. Se prohibió la acumulación de beneficios eclesiásticos. Se ordenó la publicación de catecismos, misales y breviarios uniformes para toda la Iglesia latina. La figura clave en la recepción de Trento fue Pío V, papa desde 1566 hasta 1572. Austero, devoto, inflexible, Pío implementó las reformas tridentinas con mano de hierro. Publicó el Catecismo romano, el Misal romano, el Breviario romano. Excomulgó a Isabel I de Inglaterra. Organizó la Liga Santa que venció a los otomanos en 1917 Lepanto. Fue canonizado en 1712. Trento definió el catolicismo de la Contrarreforma, el catolicismo barroco de Bernini y Caravaggio, de los jesuitas y la Inquisición, de las misiones en América y Asia. Un catolicismo militante, seguro de sí mismo, dispuesto a defender cada definición, cada práctica, cada tradición contra los ataques protestantes. Este catolicismo tridentino perduró casi intacto hasta el siglo XX. Solo el Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, 400 años después de Trento, intentaría una renovación comparable. Y aún hoy, los debates entre católicos tradicionalistas y progresistas se enmarcan frecuentemente como disputas sobre la interpretación correcta de Trento y su relación con Vaticano II. Trento fue, en definitiva, la fortaleza de Roma, construida con definiciones precisas y anatemas inequívocos, diseñada para resistir los asaltos de la Reforma, ha demostrado una durabilidad extraordinaria. Pero como toda fortaleza, también encerró a sus habitantes, limitando su capacidad de movimiento, de diálogo, de adaptación. Si los muros protegen, también aíslan. Y esa tensión entre protección y aislamiento define buena parte de la historia católica de los últimos 500 años. Caminemos un momento por el Museo Vaticano. En una sala relativamente modesta, lejos de las multitudes que se agolpan frente a la Capilla Sixtina, encontrarás fragmentos de los concilios, actas amarillentas, sellos de plomo que autenticaban documentos, retratos de papas y emperadores que presidieron aquellas asambleas. Si miras con atención, si dejas que la imaginación llene los vacíos, podrás vislumbrar el peso de aquellas decisiones. En el Museo de Historia Eclesiástica de Constantinopla, hoy Estambul,
Se conservan iconos que representan a los padres conciliares, figuras hieráticas con aureolas doradas, sosteniendo códices y haciendo gestos de bendición. El arte bizantino los inmortalizó como santos serenos, muy lejos del tumulto de los debates reales. En Éfeso, entre las ruinas del templo de Adriano y la biblioteca de Celso, puedes caminar por las mismas calles de mármol que recorrieron Cirilo y Nestorio, enemigos irreconciliables que se cruzarían quizás sin mirarse, cada uno convencido de representar la verdad de Dios. ¿Qué nos dejaron los concilios? Mucho más de lo que normalmente reconocemos. Nos dejaron credos, esas fórmulas compactas que millones de personas repiten cada domingo sin pensar en las batallas que costaron. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Cada palabra fue disputada, cada matiz negociado. Lo que hoy suena a fórmula aprendida de memoria, fue en su tiempo una declaración de guerra contra quienes pensaban diferente. Nos dejaron divisiones. Las iglesias que rechazaron Calcedonia siguen separadas 1500 años después. Las iglesias ortodoxas orientales y las ortodoxas bizantinas no comparten la comunión, aunque sus diferencias teológicas son mínimas. La brecha entre católicos y protestantes, que Trento hizo casi insalvable, solo ahora comienza a cerrarse lentamente, con diálogos ecuménicos que avanzan milímetro a milímetro. Nos dejaron estructuras de poder. La autoridad papal, forjada en la lucha contra el conciliarismo, llegó a su máxima expresión en el Concilio Vaticano I de 1870, que definió la infalibilidad pontificia. La tensión entre Roma y los obispos, entre centralización y colegialidad, sigue siendo uno de los temas más debatidos en la Iglesia católica actual. Nos dejaron preguntas. ¿Puede la verdad religiosa definirse por votación? ¿Es legítimo usar el poder político para resolver disputas teológicas? ¿Qué hacer cuando los creyentes sinceros llegan a conclusiones contradictorias sobre la misma fe? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y los concilios no las proporcionaron. Solo nos mostraron, con dolorosa claridad, lo difícil que es para los seres humanos ponerse de acuerdo sobre lo que más importa. Y ahora, mientras este viaje llega a su fin, te invito a una última reflexión. Hemos recorrido juntos casi 16 siglos de historia, desde las catacumbas húmedas de Roma hasta los salones dorados de Trento. Hemos visto emperadores que se arrogaban el derecho de definir la fe y obispos que aprendían las artes del poder político. Hemos presenciado condenas y exilios, sobornos y maniobras, victorias que se convirtieron en derrotas y derrotas que germinaron en nuevos comienzos. Los hombres que protagonizaron estas historias no eran monstruos ni santos de vitral. Eran seres humanos, con sus contradicciones, sus ambiciones, sus miedos. Algunos creían genuinamente que defendían la verdad de Dios contra errores peligrosos. Otros mezclaban, quizás sin saberlo, las certezas de la fe con los intereses del poder. La mayoría, probablemente, oscilaba entre ambos extremos según las circunstancias. Lo que queda, después de todas las batallas, es algo extraño y conmovedor. Las iglesias que nacieron de aquellos conflictos siguen aquí, 1500 años después. Los credos que se forjaron en medio de disputas feroces siguen recitándose en catedrales y capillas de todo el mundo. Las divisiones que parecían definitivas empiezan lentamente a suturarse. Quizás la lección más importante sea la más simple, que la verdad religiosa, sea lo que sea, no se impone por decreto, que las definiciones conciliares pueden ganar batallas, pero no necesariamente corazones, que la unidad proclamada puede ocultar divisiones profundas y que la diversidad aparente puede esconder unidades insospechadas. Cuando entres la próxima vez en una iglesia, cuando escuches las palabras antiguas de un credo o contemples la luz filtrándose por vitrales que representan a obispos con mitras y báculos, recuerda que detrás de cada imagen hay historias de luchas humanas, demasiado humanas, y que en esas luchas, con toda su ambigüedad, se forjó el mundo espiritual que heredamos. No te estoy pidiendo que juzgues a aquellos hombres, solo que los comprendas, que veas en sus conflictos algo de lo que todos compartimos, la necesidad de certezas, el miedo al error, la tentación de imponer nuestra verdad a los demás,
Los concilios fueron campos de batalla, pero también fueron, a su manera, búsquedas. Búsquedas imperfectas, condicionadas por su tiempo, marcadas por las limitaciones de quienes las protagonizaron, pero búsquedas al fin. Y quizás, al final, eso sea lo único que podemos hacer: seguir buscando, con humildad, con apertura, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, la verdad se revele a quienes genuinamente la desean. Gracias por acompañarme en este viaje. Si estas historias te han hecho pensar, si han despertado tu curiosidad, si te han llevado a preguntarte cosas que antes no te preguntabas, entonces este guión ha cumplido su propósito. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, paz.